Chicos, buenos días. Esta mañana les habla la docente Saría Faniore Galvez. A partir de ahora voy a estar a cargo del curso de biología. Chicos, el tema de esta semana viene a ser biomoléculas. Antes de empezar, quisiera saludarlos a todos ustedes y poder decirles que en el momento de la interacción vamos a tener tiempo para poder compartir con ustedes y conocerlos mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, sin más preámbulos, empecemos la clase. Recordemos que las biomoléculas vienen a ser moléculas del protoplasma constituyentes de la célula. Entonces, mm, la anterior clase, si mal no recuerdo, hicieron lo que es bioelementos. Los bioelementos vienen a ser elementos de la tabla periódica. Elementos hay muchos de la tabla periódica, por ejemplo, está el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, etc. Sin embargo, bioelementos solamente son aproximadamente 27. Recordemos que los bioelementos son elementos químicos de la tabla periódica que se encargan de poder eh, ayudar y cooperar con la vida. Entonces, estos bioelementos forman o van a formar pues biomoléculas y estas biomoléculas en su conjunto van a formar parte de los seres vivos y también van a ayudar a que los seres vivos existan. Entonces, recordemos que las moléculas son muchas, sin embargo, biomoléculas solamente son unas cuantas. Entonces, vamos a leer por acá que biomoléculas son moléculas del protoplasma constituyentes de la célula. Y los bioelementos, claro, toda biomolécula está compuesta por bioelementos, los cuales se van a clasificar de acuerdo a la cantidad, pues en bioelementos primarios como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que conforman en un 96%. Los secundarios pueden ser fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio, que vamos a encontrarlos en un 3,9%. Y los oligoelementos o elementos traza, que pueden ser magnesio, yodo, flúor, cobalto, zinc, hierro, que se van a encontrar en un 0,01%. Ojo chicos, recordemos acá que el 0,01% no significa que ya no existan, sí existen, pero en mínima cantidad. Sin embargo, el hecho en que estén en una mínima cantidad no significa que no sean importantes. Estos oligoelementos o elementos traza son muy importantes. La deficiencia de uno de estos provoca una alteración o una enfermedad en nuestro sistema. Un ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no tenemos suficiente flúor? Pues el flúor se encarga del cuidado del esmalte de los dientes. Entonces, cuando tenemos deficiencia de flúor, nuestros dientes van a llenarse de caries. Otro, ¿qué pasa si nosotros tenemos deficiencia de hierro? Recuerdan de que siempre nos han instruido y nos han dicho, chicos, niños, cuando los bebés, a los padres siempre nos dicen, es bueno que sus hijos consuman alimentos ricos en hierro. ¿Por qué? Porque la deficiencia, pues, trae una enfermedad llamada anemia. Entonces, si no tenemos hierro suficiente en nuestro organismo, vamos a tener anemia. Y la anemia es una enfermedad, pues, muy peligrosa porque trae consecuencias en el futuro. Entonces, dígame, ¿cuáles son los alimentos ricos en hierro para consumirlos? Los alimentos ricos en hierro, pues, vienen a ser la sangrecita, el hígado de pollo, está la espinaca, alimentos, pues, como la lentejita, etc. Entonces, si nosotros queremos tener buen hierro y no queremos tener anemia, consumamos alimentos ricos en hierro. Uno más, antes de pasar a la clasificación. El yodo también es un elemento, oligoelemento o elemento traza, parte de los bioelementos, o sea, coopera con la vida. ¿Qué pasa si nosotros tenemos deficiencia de yodo? Recordemos que nos da una enfermedad que se llama bocio. Y el bocio es cuando se hinchan tus glándulas, ahí las glándulas parótidas se hinchan como una especie de papera y te duele. Entonces, ¿en qué alimentos o cómo podemos incluir en nuestra dieta la presencia de yodo? Recordemos que el yodo viene en la sal que consumimos, en el cloruro de sodio. Entonces, cuando estás en casa, fíjate la bolsita que mamá trae del mercado antes de que lo vacíe a la salera. Ahí dice sal yodada. Entonces, esta sal está con yodo para que nosotros podamos incorporar en nuestra dieta este yodo.
Pero recordemos que la sal no podemos dejarla abierta porque el yodo se va a sublimar, entonces va a desaparecer del cloruro de sodio. Entonces hay que mantener la sal tapada. Entonces, muchachos, este ha sido un repaso de los bioelementos, que son elementos que cooperan con la vida. Por ejemplo, ¿no? ¿El mercurio será un bioelemento o el plomo? No es un bioelemento. ¿Por qué? Porque no coopera con la vida. Al contrario, lo va a perjudicar. Entonces, muchachos, no es un bioelemento. Vamos a pasar a continuación a la clasificación. Entonces, acá en la clasificación vamos a ver lo siguiente, que las biomoléculas se clasifican en dos formas. Uno, como biomoléculas inorgánicas y como biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es fácil, chicos, miren. Las biomoléculas inorgánicas no poseen enlace carbono-carbono y las biomoléculas orgánicas, sí poseen enlace carbono-carbono. Entonces, ¿qué significa? Que las biomoléculas orgánicas no tienen carbono en su composición o tienen muy poquito carbono en su composición. ¿Quiénes son biomoléculas orgánicas? Recordemos que está el agua, las sales minerales y los gases. El agua, ¿por qué, Miss? Porque no trae carbono en su composición. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Habrá algún carbono? No, no hay carbono. Entonces, no hay enlace carbono. Y en las biomoléculas orgánicas, aquí sí, toditas sus cadenas están formadas por carbono. Los carbohidratos poseen carbonos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las vitaminas. Bien, chicos, entonces, biomoléculas orgánicas sin enlace carbono-carbono y biomoléculas, inorgánicas sin enlace carbono-carbono. Biomoléculas orgánicas sí tienen carbono-carbono. Bien, muchachos, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el ejemplo del agua y acá tenemos el ejemplo de un ácido nucleico que es una cadena de ADN, el cadenas bicatenarias. Entonces, son ejemplos de ambas moléculas. Vamos a pasar a lo siguiente. Las biomoléculas inorgánicas van a tener ciertas características. ¿Y cuáles son? Son moléculas pequeñas y simples, sí, muy bien. ¿Qué más? No tienen enlace carbono-carbono, lo hemos hablado en la anterior diapositiva, por supuesto, eso es correcto. Presentan enlaces iónicos y covalentes. También les voy a explicar por qué. Aquí tenemos a nuestro amigo que está dando mucha energía. Vamos a ir, por ejemplo, a las biomoléculas inorgánicas. ¿Quién es su representante? El agua. El agua no es orgánica, es inorgánica, chicos. Las biomoléculas inorgánicas. Entonces, este video está transmitido gracias a nuestro amigo Boyd. Ya. Entonces, continuamos. El agua viene a ser la molécula, dice, de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, unidos a través de enlaces covalentes, formando un ángulo de 104,5. Entonces, dentro de las biomoléculas orgánicas, ¿qué cosa habíamos dicho? Que estaba el agua, las sales minerales, estaban los gases. Estos gases, para que se puedan juntar, presentan enlaces iónicos y covalentes. En caso del agua, presenta un enlace covalente. ¿Y a qué se refiere? Aquí está. El enlace del oxígeno con el hidrógeno viene a ser un enlace covalente. Entonces, ¿qué más nos menciona? Que ellos en la apertura de esta molécula, químicamente, este es un átomo de oxígeno y estos son dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el ángulo de apertura es 104,5 grados. Ese es el ángulo que tiene el agua químicamente. Ahora, recordemos que el agua también tiene características y vamos a ver estas características a continuación. Entonces, o tiene ciertas funciones también, características y funciones. Vamos a ver por acá. Entonces, recordemos también, aquí estas son sus funciones. Antes de pasar a sus funciones, quiero añadir algo más acerca del agua. El agua, chicos, es bipolar. ¿Y por qué es bipolar? Porque tiene dos polos. Un polo negativo, que corresponde al oxígeno, y un polo positivo, que le corresponden a los hidrógenos. Entonces, estos se enlazan entre ambos. Además, recordemos que los enlaces covalentes están pues entre no metales. Entonces, estos vienen a ser enlaces no metálicos. Y vamos a colocarlos por acá. Vamos a ir a las funciones. Las funciones del agua son las siguientes. Dice, es solvente de gran número de sustancias. Al agua lo conocemos como pues solvente universal, porque en el agua podemos disolver muchas sustancias, la mayoría de las sustancias.
¿Ya? ¿Qué más? Transporta diversas sustancias en el interior del organismo, por supuesto. Cuando nosotros en nuestro interior, recordemos de que estamos constituidos en el 70% de agua. Entonces, una de sus funciones dentro de nuestro organismo es transportar diversas sustancias. Otro es termorregulador. Absorbe calor y al evaporarse disipa calor absorbido. ¿Esto es cierto? Por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos muy cansados, nuestra temperatura corporal quiere subir, no lo permite porque empezamos a sudar. Y recordemos que el sudor es agua, con algunas sales minerales, y de esa forma hace que nuestro organismo se mantenga en equilibrio, por lo tanto absorbe calor. ¿Qué más? Tiene función estructural, mantiene la forma y el volumen corporal. Entonces recordemos que nuestros tejidos, nuestros órganos, los componentes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo humano, vienen a estar formados también por agua. Entonces más adelante vamos a ver de que la mayoría de los componentes, nosotros, como vuelvo a repetir, estamos formados en un 70% por el agua. Mis, ¿dónde tenemos agua? En la sangre, pues no es que signifique que tu sangre netamente tenga agua, no, sino que, por ejemplo, cuando nosotros sacamos una muestra de sangre, vamos a analizarla. Una parte viene a ser el tejido sanguíneo y otra parte que está encima viene a ser el plasma, que es un líquido amarillento que contiene sales minerales. Corresponde el plasma a agua más sales minerales. Donde también en nuestra cabecita, dentro de nuestro cerebro, está pues suspendido en un líquido llamado líquido cefalorraquídeo, que va a ayudar a amortiguar los golpes si recibimos en nuestra cabeza. Ahí también hay. Donde también hay, recordemos que está el líquido sinovial, ahí también en nuestro organismo está presente. ¿Qué más? Es lubricante de estructuras y cavidades, por supuesto. Entonces, si no tuviéramos agua dentro de nuestro organismo, pues no habría forma de lubricar estructuras y cavidades en nosotros mismos. ¿Qué más? Es regulador del pH del organismo. Dentro del pH, el potencial de hidrogeniones, el agua tiene como función regular. Entonces, porque su pH del agua es prácticamente es un pH medio, no es ácido ni básico, corresponde a 7.0. Entonces, es un regulador del pH del organismo. Más adelante, cuando nos toque hablar de ácidos y bases, vamos a explicar mejor esta parte. Aquí tenemos nuestra agua, está muy feliz. Vamos a pasar a lo siguiente, a las sales minerales. Chicos, las sales minerales vienen a ser biomoléculas inorgánicas que se encuentran en los seres vivos, pero se encuentran de la siguiente forma. Uno, de forma precipitada, cuando se encuentran formando estructuras duras, insolubles en agua. Por ejemplo, aquí tenemos el carbonato de calcio y este carbonato de calcio se hallan formando los huesos. Aquí tenemos el hueso, parece señal de veneno, ¿no es? Son dos huesitos, forman los huesos, también forman pues la concha de los moluscos. Entonces, en forma de precipitada, pues lo encontramos como carbonatos. Carbonato de calcio, entonces, vamos a verlo por acá. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, chicos, como les decía, aquí tenemos el carbonato de calcio y el fosfato de calcio. Estos dos se hallan formando los huesos y las conchas de los moluscos, como en este caso, esta conchita, que es pues una concha de abanico. Otra forma de encontrar a las sales minerales viene a ser de forma disuelta. Cuando se hallan disueltas, regulan el equilibrio ácido-base formando soluciones tampón o amortiguadoras. Entonces, una de las funciones de las sales minerales es pues tener la función de ser tampón o amortiguador y se clasifican en aniones, en cationes y aniones. Entonces, recordemos que cuando nuestro cuerpo tiene un cambio brusco de pH, entonces eso afectaría a nuestro sistema, pero para que no ocurra eso, tenemos las sales minerales que actúan como soluciones tampón o amortiguadoras, o también llamadas buffer. Entonces no va a ocurrir un cambio brusco gracias a ello, gracias a estas sales minerales que se encuentran disueltas y regulan el equilibrio ácido-base dentro de nuestro organismo. En forma de cationes tenemos pues al calcio, al sodio, al potasio y al hierro. Y en forma de aniones tenemos al cloro y al esta molécula. Muchachos, quiero decirles que acá debería estar pues con símbolo positivo. Entonces ha habido un pequeño error en el video
y no se ha podido agregar las, el símbolo positivo acá. ¿Está bien, chicos? Entonces vamos a colocarlo para la siguiente clase. Entonces, chicos, ahí tenemos al anión cloro con símbolo negativo, al anión fosfato con símbolo negativo. Los cationes tienen símbolo positivo y los aniones poseen símbolo negativo. Entonces, muchachos, vamos a continuar. Vamos a ir a los gases. Los gases, muchachos, pues tienen diferentes presentaciones. En este caso, el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico. A ver, chicos, un momentito. Voy a ponerle un poquito de pausa a esta presentación. Ahora vamos a colocarle esta. Entonces, el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, pues dice es indispensable para la síntesis de moléculas orgánicas en las plantas a través de la fotosíntesis. Y también tenemos dentro de los gases al oxígeno, que es importante para el proceso respiratorio, que garantiza la producción de energía. Entonces, chicos, recordemos que estos dos gases están en el ambiente e interactúan entre las plantas y los animales. Para hacerles referencia, nosotros biológicamente somos considerados como animales racionales. Dentro de la biología somos considerados como animales racionales, nosotros los seres humanos. Y tú me dirás, Miss, pero yo no me quiero sentir animal, pero biológicamente nos han clasificado así, chicos. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a hacer interacción con estos gases. En caso de la planta, le entra, aquí debería haber un animalito, ¿no? Entonces, en este caso, la plantita pues entra CO2 y libera oxígeno. Entonces, hay un cambio. En cambio, acá, pues debería haber un animalito, no se ha colocado, pero de la planta, pues sale el oxígeno y entra el CO2. Pero acá no hay una estructura donde hay un animalito. Bueno, entonces, al hacer intercambio gaseoso, chicos, recordemos que las plantas, pues necesitan el CO2 y botan o expulsan el oxígeno. En cambio, a nosotros, a los seres humanos y a los demás animales, nos ingresa oxígeno, que es el gas que nosotros necesitamos y nos sirve para formar ATP, y sale el CO2. Pues esto no debería ser una planta. Acá le ponemos un pececito, un perrito, un gatito, algo. Bien, chicos. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ya. Bien, chicos, con esta parte acá hemos terminado lo que vienen a ser biomoléculas inorgánicas. Entonces, recordemos que dentro de las biomoléculas inorgánicas está pues el agua, están las sales minerales, están los gases. Entonces hemos hablado de cada uno de ellos, hemos puesto sus características. Aquí están, pueden volver el video si en caso desean repasarlo una vez más. Y las biomoléculas inorgánicas no tienen enlace carbono-carbono. Es la principal característica. Aquí están las sales minerales, están los gases como CO2 y el oxígeno. Y vamos a colocar a las biomoléculas orgánicas. Bien, ¿cuáles son sus características? Uno, son moléculas más grandes, por supuesto, más grandes que las inorgánicas. Tienen enlace carbono-carbono, muy bien. Dentro de las biomoléculas orgánicas vamos a estudiar a quiénes, a los glúcidos, a los lípidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos y a las vitaminas. Acá en el esquema tenemos carbohidratos, llamados también glúcidos, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas y vitaminas. Entonces, muchachos, vamos a ver lo siguiente. Los glúcidos, muy bien. Los glúcidos, chicos, vienen a ser biomoléculas orgánicas, porque ya hemos entrado a biomoléculas orgánicas. ¿Qué más? Son moléculas ternarias. ¿Por qué ternarias? Porque están formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Entonces hay ahí tres elementos químicos de la tabla periódica, por eso son llamados ternarios. También son llamados azúcares, como sinónimos se le llama azúcares, pues también osas, carbohidratos o hidratos de carbono. Entonces, chicos, recordemos que esto, ¿dónde lo encontramos? En nuestra alimentación. ¿Y para qué necesitamos los glúcidos? Vamos a ver después para qué. Y recordemos que la parte más pequeña de un glúcido es un monómero.
de estas biomoléculas orgánicas que vamos a estudiar, de los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, van a tener un monómero, una parte pequeña, la parte más chiquita. Por ejemplo, en un salón de clases, pues la parte más pequeña, el componente más pequeño, la unidad mínima sería un estudiante y el grupo serían pues muchos estudiantes. Algo así es un monómero. Entonces, la parte más pequeña de un glúcido se llama monosacárido. Y cuando un monosacárido quiere juntarse con otro monosacárido, tiene un enlace. Entonces, acá esta es una glucosa, que viene a ser un glúcido, un carbohidrato, un hidrato de carbono. Es un monosacárido. Pero si esta glucosa quiere unirse con otra glucosa, se va a unir mediante un enlace llamado glucosídico. Entonces, los glúcidos, el monómero es un monosacárido y su enlace es el enlace glucosídico. Miss, ¿para qué has puesto acá papas, arroz, pastas? Para darles el ejemplo de que los glúcidos podemos encontrarlos en esos alimentos. Vienen a ser nuestra primera fuente de energía. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que consumimos, pues vamos a ver que en la mayoría, la mayor cantidad de repente en proporción, la mayor cantidad que consumimos son carbohidratos. ¿Está bien, muchachos? Bien, entonces vamos a pasar por acá. Los glúcidos o llamados también carbohidratos o hidratos de carbono tienen funciones. Su primera función viene a ser energética. ¿Por qué energética? Porque aporta 4 kilocalorías por gramo. Es la primera fuente de energía. Lo primero que a tu cuerpo se le ocurre utilizar vienen a ser los glúcidos, los carbohidratos. Es por eso que en nuestra dieta están presentes en mayor cantidad, para que nos den energía para saltar, caminar, brincar, todo lo que termine en ar. Entonces, vamos a, por ejemplo, hacer un análisis de nuestro alimento. Yo les decía, ya, si mamá cocina un arroz con pollo, ya, ¿qué es lo que entra al arroz con pollo? Entra pues arrocito, entra alberjas, zanahorias, entra el pollo, claro, entre el pollo. Entonces, vamos a ver que el arroz viene a ser un carbohidrato, un glúcido. También en las plantas, en las frutas, en los vegetales, encontramos glúcidos. Sí, entonces vamos a verlo en qué forma vamos a encontrar. Entonces, si en comemos un pancito, ¿es un pan también es carbohidrato? Sí, sí es un carbohidrato, chicos. Ya, nuestro pancito, ¿qué significa? Aportar 4 kilocalorías por gramo. Significa que en un gramo comemos un gramo de glúcido de carbohidrato y vamos a obtener 4 kilocalorías. Y si este pancito que consumimos pesara 10 gramos, ¿cuánto consumiremos? 40 kilocalorías. Para nosotros estar despiertos y con energía durante todo el día, se recomienda que las mujercitas deberían de consumir 2.000 kilocalorías y los varones 2.500 kilocalorías. Chicos, si nosotros analizamos nuestra comida, muchas veces no vamos a llegar a eso. No vamos a llegar pues a las 2.000 o 2.500 kilocalorías. Entonces, por ese motivo se da de que existe mucha desnutrición en el Perú, porque de repente no balanceamos correctamente nuestros alimentos. O bien nos alimentamos solo de carbohidratos, solo de lípidos o pocas proteínas. Entonces, no sabemos esto, pero ahora que tú sabes, tienes que alimentarte bien. Y no es recomendable que en la edad escolar ustedes hagan dietas, no, tienen que alimentarse bien porque el desgaste físico e intelectual que hacen ustedes es mayor. Como están estudiando todas las mañanas, reciben sus clases a través de la plataforma virtual, entonces gastan mucha energía. Ya, chicos, bien, pasamos a la siguiente función, la función estructural. En la función estructural, algunos glúcidos van a formar pues estructuras como la pared celular. Habíamos dicho que la mínima parte era un monosacárido, pues la cadena larga de monosacáridos se llama polisacárido. Entonces es decir, ¿no? Un alumno es un monosacárido, muchos alumnos son polisacáridos. Se refiere a algo así. Entonces, vamos a ver que las paredes celulares de estos componentes de estos organismos, perdón, tienen la siguiente composición. Por ejemplo, la pared celular de los vegetales está compuesta por celulosa. La pared celular de los hongos está formado por quitina. ¿Qué es quitina? Es un polisacárido que forma la pared celular de los hongos.
Y la pared celular de las bacterias pues forma un polisacárido llamado mureína o peptidoglucano. Bien, chicos, no solamente los glúcidos, los carbohidratos forman pues estructuras como pared celular, sino también como el exoesqueleto de los artrópodos. El exoesqueleto de los artrópodos está formado ¿por qué? También por quitina, por este polisacárido llamado quitina. Y en caso de los artrópodos, como el cangrejo, como los insectos, le va a otorgar dureza a su organismo. ¿Qué significa? Tú has visto un escarabajo, es un insecto, ¿verdad? Este escarabajo es duro. ¿Por qué? Gracias a que en su exoesqueleto tiene quitina. Ya en su caparazón, en sus estructuras externas, tienen quitina. Eso le da una dureza a este organismo, a este insectito. También podemos encontrar quitina en los cangrejos. ¿Qué pasa con nuestro amigo Don Cangrejo? Él es bastante duro. Cuando mamá hace sopita de cangrejo, pues lo coloca y lo cocina. Puede cocinarlo 1, 2, 3 horas y este exoesqueleto, el esqueleto externo que tiene el cangrejo, no se va a ablandar porque está constituido por quitina. Entonces, mamá, ¿cómo se da cuenta que el cangrejo ya está listo? Por el cambio de color. Cuando el cangrejo cambie de color en una sopa o en algún alimento es porque ya está cocido, pero no va a ablandar su estructura externa. ¿Está bien? Eso se llama quitina. Entonces, la estructura externa, el exoesqueleto de los artrópodos como los insectos o el cangrejo, se llama quitina. Vamos a ver una tercera función. La tercera función es la función de reserva. Y en la función de reserva vamos a ver a los animales y a las plantas. Cuando nosotros consumimos, ya les dije que en biología somos animales racionales, consumimos demasiados glúcidos o carbohidratos. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo no lo expulsa, sino lo almacena para épocas en las cuales no tengamos carbohidratos. Entonces, por alguna razón, ¿no? Si digamos no he desayunado, no he comido alimento en un día, no me voy a morir, sino que nuestro cuerpo sabiamente acude a nuestra reserva. Y en los animales, los glúcidos se almacenan bajo la forma de glucógeno. ¿En qué parte? En el hígado y en los músculos. Entonces, el glucógeno lo vamos a encontrar en el hígado, así como también en los músculos. Entonces, esa es la estructura de reserva de los animales, el glucógeno. Cuando nosotros hacemos, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando hacen ejercicio, están haciendo ejercicio y de un momento a otro sienten un hincón a la altura del hígado. Entonces, esa es una señal de que también tu organismo está yendo a hacer gluconeogénesis para poder obtener o transformar el glucógeno en glucosa y así obtener energía. Entonces, la primera fuente de energía, ¿cuál es? Los glúcidos, pero nosotros lo absorbemos a través de la glucosa. Muy bien, chicos, vamos a pasar. Las plantas cuando producen demasiado carbohidrato, demasiados glúcidos, también lo reservan y lo reservan pues en forma de tubérculos como la papa, en forma de raíces como la yuca, en forma de frutos y en forma de semillas como el maíz. Entonces las plantas también tienen su estructura de reserva, pero su estructura de reserva se llama almidón. Entonces, cuando comemos papa es una estructura de reserva de la planta, nos estamos comiendo almidón. Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. La clasificación de los glúcidos. Los glúcidos vienen a clasificarse de diferente manera. Uno, según el número de carbonos y según el número de azúcares. Según el número de carbonos, pues vamos a ver que si un glúcido tuviera 3 carbonos, se llamaría triosas o triosa. Si un glúcido tiene 4 carbonos, le llamamos tetrosa. Si un glúcido tiene 5 carbonos, pues se llama pentosas. Ejemplos de las pentosas están la ribosa y la desoxirribosa, que vienen a ser azúcares presentes en los ácidos nucleicos, en el ADN y en el ARN. Entonces, estos glúcidos también más adelante se van a juntar para formar otras estructuras, como ya les mencioné, el ADN y el ARN. Esa es una pentosa, un azúcar de 5 carbonos. Y tenemos a las hexosas como la glucosa y la fructuosa. Aquí en la imagen pues podemos observar, cada esquinita es un carbono. Vamos a contar cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la glucosa, ¿cuántos carbonos posee? 6 carbonos. Por lo tanto, es una hexosa. Muy bien. La fructuosa, 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 2. Muy bien.
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. También es una hexosa. ¿Qué, chicos? Entonces, la fructuosa, así como la glucosa, vienen a ser hexosas. Vamos a pasar al número según el número de azúcares. Entonces, según el número de azúcares, vamos a ver que los glúcidos se clasifican de la siguiente manera. Uno en monosacáridos, que es mono, es uno. Este monosacárido pues posee un azúcar. Este azúcar, ¿quiénes son monosacáridos? ¿O quiénes están formados por un solo azúcar? Aquí también está la glucosa, está la fructuosa y está la galactosa. La glucosa, ¿dónde encontramos nosotros? En nuestra sangre, pero tiene que estar a cierto nivel nada más. Entonces, como viaja a través del torrente sanguíneo, va a ir a las células para que las células, a través de la respiración celular, pueda romperse y formar energía en forma de ATP. Y nosotros podamos tener actividad y estar despiertos siempre. Entonces, la glucosa es la primera fuente de energía. En caso de la fructuosa, chicos, la fructuosa viene a ser el azúcar de la fruta. Recordemos que las frutas tienen un dulzor. Comes tú una mandarina, una uva, una tuna, entonces ahí están presentes pues el dulzor de estas frutas. Claro, algunas frutas tienen más fructuosa que otras, pero la fructuosa es azúcar de fruta. La vamos a encontrar ahí, es un monosacárido. También tenemos a la galactosa. La galactosa es el azúcar pero de la leche materna. Entonces la leche materna la encontramos pues en la galactosa. Cuando mamá éramos bebés y mamá nos daba pues de amamantar, tomábamos leche materna, consumíamos galactosa. Y los seres humanos absorbemos de forma rápida esta galactosa. Es por eso que ningún bebé es intolerante a la leche de su mamá, porque está consumiendo galactosa. ¿Qué ocurre cuando estos monosacáridos se juntan, pero solamente se juntan de dos? Por ejemplo, la glucosa más la fructosa o glucosa más glucosa. Van a formar los famosos disacáridos, que es di-2, sacáridos de azúcar. Entonces están formados por dos azúcares. La glucosa más la glucosa forma un disacárido llamado maltosa. ¿Y dónde encontramos la maltosa? Encontramos pues en el azúcar de malta, en el germen de las semillas. Cuando nosotros germinamos semillas como el trigo, el maíz, la cebada, vamos a obtener que ese germen, ese germinado es rico en maltosa. Recordemos que la glucosa es nuestra primera fuente de energía, pero glucosa más glucosa son dos glucosas, entonces es altamente energético. Por eso es que recomendaban, no sé si ustedes han probado el Maltin Power, está hecho de malta, entonces tiene alta cantidad de maltosa. Hace años atrás, pues había una cerveza negra que se llamaba Malta Polar. La cerveza negra está hecha pues de maltosa. Entonces los abuelitos tomaban como remedio junto con leche. Cerveza negra con leche tomaban y les daba bastante energía. Y los abuelitos se ponían oso. ¿Por qué? Porque el eslogan del Malta Polar pues, era pues, Malta Polar te pone oso. Y de esa forma se consumía la maltosa. No les estoy diciendo que consuman ustedes cerveza negra, no, sino que les estoy dando ejemplo. ¿Podemos consumir Maltin Power? El Maltin Power sí consumen, chicos. Tiene mucha maltosa. También vamos a ver que la unión de la glucosa más la fructuosa, ¿qué pasa cuando estos dos monosacáridos se juntan? Forman un disacárido, sí. ¿Cómo se llama ese disacárido? Se llama sacarosa. ¿Y dónde encontramos la sacarosa? La sacarosa lo vamos a encontrar en el azúcar de mesa o el azúcar de caña. Todos los días nosotros consumimos sacarosa, sí, cuando echamos a nuestro desayuno, le echamos el azúcar a nuestros refrescos, entonces ahí encontramos la sacarosa. Y vamos a encontrar a la glucosa más la fructuosa. Estos se juntan a través del enlace, ¿cómo se llamaba? Glucosídico, y vamos a obtener a la sacarosa. También encontramos sacarosa en la remolacha. Y la remolacha también es una frutita que tiene sacarosa. Y también el azúcar de caña. ¿Qué pasa cuando la glucosa se junta con la galactosa? Forma pues el azúcar de leche llamada lactosa. Esto no significa que la leche sea dulce, sino que químicamente, bioquímicamente, la leche tiene un azúcar llamada lactosa. Entonces, si consumimos leche, tiene que haber una enzima. ¿Qué es una enzima? Es una proteína que se encarga de romper la maltosa, sacarosa, en este caso la lactosa, y vamos a poder obtener y absorber glucosa más galactosa.
pero las personas intolerantes a la lactosa no tienen esta enzima o la producen en poca cantidad. Entonces, cuando consumen la leche de vaca, otro tipo de leche, en polvo tal vez, les hace daño. Entonces presentan síntomas como vómitos, tal vez diarrea, se les afloja el estómago, y ellos son personas intolerantes a la lactosa. Entonces no pueden consumir nada que tenga leche. Entonces consumen un arroz con leche, se sienten mal, vomitan. Consumen, por ejemplo, un flan, también se sienten mal. Entonces, para eso las empresas de leche han optado por fabricar leche sin lactosa, ¿no? Leche deslactosada, para que estas personas intolerantes a la lactosa puedan consumir alimentos con leche. Entonces, la glucosa más la galactosa da un disacárido llamado lactosa. Bien, entonces recordemos eso. Glucosa más glucosa da maltosa. Glucosa más fructuosa da sacarosa. Y glucosa más galactosa da lactosa. Vamos a ir con los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por largas cadenas de azúcares. Por eso se dice varios azúcares. Por ejemplo, está presente la celulosa, donde en la pared celular de los vegetales. La quitina, mis, en la pared celular de los hongos. Muy bien, también como en el exoesqueleto de los artrópodos. El almidón es un polisacárido que se encarga de la reserva de las plantas. La mureína o el peptidoglucano está en la pared celular de las bacterias y el glucógeno está como reserva de los animales. ¿Está bien, chicos? Entonces, todos ellos son polisacáridos. Si tú deseas, de repente tienes alguna duda, lo anotas en tu cuaderno y en el momento de la interacción vamos a poder eh, compartir, debatir y solucionar y explicar mejor algunas de sus dudas. Bien, chicos, entonces esta es la clase por hoy. Estudien mucho, cuídense mucho y nos vemos en el momento de la interacción. Hasta luego.